Listo. Listo. Bueno, buenos días. Continuando con las actividades académicas del posgrado de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, en la mañana de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de la enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, a modo de introducción, pues la enfermedad por IgG4 es una afectación crónica del sistema inmunológico progresiva y a veces fatal que se caracteriza por una activación crónica del sistema inmunológico y una fibrosis tisular. Esa cronicidad de la enfermedad y la capacidad de la respuesta de la inmunosupresión y la asociación con anticuerpos, pues respaldan la etiología autoinmune, pero todavía falta evidencia definitiva. Se han encontrado autoanticuerpos contra la lactoferrina, la anhidrasa carbónica de tipo 2, el inhibidor de tripsina pancreática, y puede afectar cualquier órgano. Con altos niveles séricos de IgG4, así también como la infiltración de complejos circulantes de células plasmáticas productoras de IgG4, pero no se considera esencial para el diagnóstico que haya niveles elevados de IgG4 circulantes. Incluso es menos probable que ciertos órganos, por ejemplo, cuando hay afectación retroperitoneal, se asocien con elevación de IgG4 célica. Estos son la manifestación concurrente de varios órganos de manera característica de la enfermedad de IgG4. Vemos como los más frecuentes son las glándulas lacrimales, con ese aumento simétrico, por lo general asintomático, al igual que las glándulas salivales, y el páncreas. Observamos ese agrandamiento pancreático que se conoce como páncreas en salchicha, o la afectación retroperitoneal, principalmente esa afectación periaórtica. Por desgracia, no es una enfermedad que se pueda diagnosticar tan fácilmente, ya que tiene un periodo de latencia clínica largo y no tenemos una afectación orgánica súbita, por lo que en el 60% de todos los pacientes con IgG4 van a tener algún grado de difusión orgánica irreversible debido a daño en su momento del diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, nos la da el país de donde fue descrita la primera vez. Se presenta por lo general por encima de los 60 años y es mayor en hombres. Sin embargo, el diagnóstico es difícil debido a la falta también de familiaridad con la enfermedad, por lo que la prevalencia probablemente va a estar subestimada. Se realizaron los primeros criterios clasificatorios en el año 2010, se sigue en el año 2012 y estos fueron los últimos, los ACR-EULAR 2019, en donde vamos a tener unos criterios de entrada. Vamos a tener la afectación clínica o radiológica característica de un órgano típico, y también vamos a tener esa anatomía patológica típica de la enfermedad por IgG4. Pero hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad de descarte, y dentro de los criterios clínicos de descarte, la presencia de fiebre, y ya adentrándonos al tema sin respuesta objetiva a los glucocorticoides, nos hacen pensar en una exclusión de la enfermedad. Pero también debemos tener en cuenta los criterios serológicos, radiológicos, patológicos y exclusión de enfermedades específicas como la enfermedad de Castellman, la enfermedad inflamatoria intestinal o la tiroiditis de Hashimoto. Cuando ya hayamos hecho los descartes, ingresamos a los criterios de inclusión, que son la histopatología, la inmunotinción, la concentración sérica de IgG4 y los órganos más comúnmente afectados: glándulas lacrimales, glándulas salivales, tórax, páncreas, árbol biliar, riñón y retroperitoneo. Cuando ya hacemos eso, hacemos la sumatoria, y una sumatoria mayor o igual a 20 nos da una especificidad de 97,8% y una sensibilidad del 82% para clasificar a nuestro paciente con enfermedad relacionada por IgG4. Ahora sí, entrando en el tema, tratamiento de la enfermedad relacionada por IgG4, en esta revisión sistemática reciente sin metaanálisis, vemos que solamente existen cuatro revisiones sistemáticas que nos hablan sobre diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, por lo que nos vamos a ir más allá de esas. Empezamos con los glucocorticoides. La idea de esto es determinar cuáles son los fármacos más
importantes en la resolución de la enfermedad dependiendo de la manifestación clínica predominante y después nos vamos a ir a los fármacos individuales y vemos su respectiva evidencia. Entonces, glucocorticoides como manifestación predominantemente glandular y linfática en este estudio japonés, que fue entre el año 2014 y el año 2015, 12 instituciones, 166 pacientes, un seguimiento de 156 meses, quisieron determinar la dosis inicial de glucocorticoide, la tasa de respuesta y recaída, la velocidad de reducción del glucocorticoide, la dosis de mantenimiento y los efectos adversos. Observemos que los principales órganos afectados fueron glándulas, seguido por los ganglios linfáticos, y la mayoría tenía dos órganos afectados, seguidos de tres y un órgano. Se dividieron en tres grupos, grupos de dosis baja de prednisolona, grupos de dosis media que iba entre 0,4 y 0,69 miligramos por kilo día y miligramos día, perdón, y un grupo de dosis alta. Entonces, observamos acá que los pacientes que recibieron dosis baja, es decir, de 0,39 miligramos por kilo día, tuvieron una recaída mucho mayor en comparación con aquellos que recibieron dosis intermedia de 0,4 a 0,69. Incluso este grupo presentó menor recaída que los que tuvieron dosis de glucocorticoides alta, y esto lo explican porque la administración de glucocorticoides a dosis alta eran pacientes más gravemente afectados. Cuando se hizo el análisis multivariado y univariado, se observó que la duración de la enfermedad presentó riesgo para progresión de la enfermedad, al igual como ya vimos que dosis baja y dosis alta, pero miren esto, la velocidad de reducción del glucocorticoide de manera rápida, y esto se explica con la reducción de 0,4 miligramos día, que equivale a 5 miligramos de prednisolona 12 días después del inicio del glucocorticoide. Es decir, que si yo bajo a mi paciente la dosis de 5 miligramos día antes de las 2 semanas, va a tener un mayor riesgo de recaída. Asimismo, la dosis de mantenimiento, más del 90% fueron seguidos con dosis constante y el 50% ya tomaba menos de 5 miligramos al día de prednisolona, pero observamos que la dosis de la recaída osciló alrededor de 2,9 miligramos de prednisolona, por lo que la conclusión sería inicial dosis recomendada de glucocorticoide entre 0,4 y 0,6 miligramos por kilo día. Observamos acá las tasas de recaída que fue mayor a dosis de 0,6, pero no fue estadísticamente significativo este porcentaje. Recordar también una disminución cuidadosa, por lo general 5 miligramos 2 semanas después de haber iniciado la dosis de 0,4 a 0,6, y en los pacientes que se pueda hacer un mantenimiento por debajo de 5 miligramos día. Ahora pasamos a la manifestación predominante con pancreatitis autoinmune asociada a IgG4 en este estudio multicéntrico retrospectivo con población de pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1, un seguimiento de 19 años, cuyo objetivo fue comparar la eficacia de dosis alta versus dosis baja de prednisolona para la inducción de la remisión de esa pancreatitis autoinmune, cuyo valoración era a los hallazgos clínicos de laboratorio de imágenes y a un seguimiento cada 3 meses, y la respuesta inicial era la desaparición de esos síntomas clínicos iniciales. Se dividió en tres grupos, un grupo de dosis baja de 10 a 20 miligramos al día, un grupo de dosis media de 30 miligramos y un grupo de dosis alta de 40 a 60 miligramos. Esta dosis se mantuvo de 2 a 4 semanas y se hizo una reducción de 5 miligramos semanal o cada 2 semanas. Observemos que no hubo diferencia en la distribución de los grupos por sexo, por edad, por síntomas, ni tampoco por laboratorios, pero sí vemos que los niveles de IgG4 fueron mayores en los grupos que recibió dosis baja de prednisolona. Al seguimiento a los 6 meses no hubo diferencia en la respuesta de los síntomas en los tres grupos, tanto en respuesta parcial como en respuesta completa, y ningún paciente no presentó respuesta. Por lo que la conclusión es que la respuesta al tratamiento fue parecida para los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1 por IgG4 tratados con dosis de prednisolona en un rango entre 10 y 60, pero ellos son claros en decir que se deben realizar ensayos prospectivos para confirmar la eficacia del tratamiento con dosis baja de prednisolona. Pasamos ahora a la afección predominantemente renal.
En este estudio japonés retrospectivo de 16 centros, o sea, a una búsqueda de 7 años, entraron 43 pacientes, todos cumplían los criterios propuestos por la Sociedad Japonesa de Nefrología para enfermedad renal relacionada por IgG4, todos tenían una tasa de filtración por debajo de 60 y cuyo objetivo fue determinar diferencias en la recuperación de esa función renal según la dosis de glucocorticoide utilizada para la terapia de inducción. Fueron dos grupos, un grupo que recibió menos de 0,6 miligramos por kilo día y un grupo que recibió más de 0,6 miligramos por kilo día. Las recaídas se definieron por niveles de aumento de la creatinina sérica u otros criterios celológicos o radiológicos o por la biopsia. Observemos que el grupo L, que es el grupo low, recibió dosis de 0,6 miligramos por kilo con una media de 0,5 y el grupo H, que es el grupo high, recibió mayor a 0,6 con una media de 0,8. La dosis también se mantuvo entre 2 a 4 semanas con una reducción gradual hasta un mantenimiento de entre 5 a 10 miligramos día y el 95,3 solo habían sido tratados con glucocorticoides y dos pacientes recibieron azatioprina o ciclofosfamida. Vemos que tampoco en la distribución de los grupos hubo diferencias en edad, los niveles de IgG4, hipocomplementemia o lesiones extrarrenales y vemos cómo la tasa de filtración inicial en ambos grupos osciló en 33. Entonces, en los resultados que vemos en el grupo low, es decir, dosis menor de 0,6, ellos empezaron con una tasa de filtración de 33, al mes subió a 43,5 y se mantuvo a los 12 meses en 43,5. El grupo high empezó con 33,6, al mes subió a 43,5 y se mantuvo a 12 meses en 43,5. Por lo general, la dosis de mantenimiento en estos pacientes fue menor de 5 miligramos día en el 76%. Las recaídas se presentaron en 6 pacientes, la mayoría fue del grupo low, pero no presentó estadísticamente, no presentó significancia estadística con respecto a los pacientes del grupo high, y los factores de riesgo eran hombre, edad avanzada y varias lesiones extrarrenales. Asimismo, mire que la recaída se produjo después de los 12 meses con una dosis entre 2,5 a 10 miligramos y esta recuperación se dio, y esta, perdón, recaída recuperó después de aumentar la dosis de glucocorticoide. Por lo que la conclusión es que se puede lograr una recuperación rápida de la función renal con dosis bajas de glucocorticoide en monoterapia en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal relacionada por IgG4 y la recuperación de la función renal se puede mantener durante un periodo prolongado también con dosis baja. Pasamos ahora a la manifestación predominante con aortitis y periaortitis. En este estudio, cuyo objetivo fue clasificar las características clínicas y evaluar la eficacia del tratamiento para la enfermedad relacionada con IgG4, con artritis, hiperaortitis y periarteritis. Fue un estudio prospectivo, más de 500 pacientes, un tiempo de seguimiento de más de 6 meses, y la distribución de esa ortitis y periortitis se clasificó en 4 tipos. Los tipos 1, que eran la afectación del callado aórtico, dependiendo de la localización anatómica. El tipo 2A, la arteria aorta abdominal, por lo general infrarrenal. La tipo 2B, tanto la aorta abdominal como las arterias ilíacas. La tipo 2C, las arterias ilíacas sola. La tipo 3, tanto la aorta torácica como la abdominal. Y la tipo 4, múltiples afectaciones diferentes en estas zonas anatómicas. Entonces, el criterio de respuesta al tratamiento se definió por la reducción de ese tejido blando alrededor del vaso sanguíneo. Entonces, los 3 tipos fueron 1 entre 0 y 30, 2 entre 31 y 70 y 3 mayor al 70. Y las respuestas fueron los cambios de estas masas y las manifestaciones clínicas. Vemos cómo entonces 89 pacientes presentaron aortitis y periaortitis y 498 no la presentaron. Vemos que los pacientes que la presentaron tuvieron mayor edad, al igual que el sexo masculino, y tenían una menor duración de la enfermedad relacionada por IgG4. Aparte de eso, observamos que el mayor compromiso fue de la aorta abdominal, seguido de la arteria ilíaca y posteriormente la aorta torácica,
pero también se encontraron otras cosas en otros hallazgos en esos vasos sanguíneos, como la calcificación de la pared, la induración de la aorta y aneurisma, y el tipo 2B fue el que se presentó mayormente también en los pacientes. Entonces, acá el tratamiento no se realizó solo con glucocorticoides, solo tuvieron glucocorticoides el 20%. La mayoría utilizó glucocorticoides con ciclofosfamida, seguido con glucocorticoides y micofenolato, y un solo paciente utilizó glucocorticoides con leflunomida. Además, 41% pacientes recibieron tratamiento combinado con tamoxifeno como tratamiento para fibrosis. Entonces, a seguimiento de 6 meses, se observó que la mayoría de ellos obtuvo una reducción de esa masa entre un 31 y un 70%, seguido de pacientes de más del 70% y en menor proporción, o sea, un 18%, tuvieron una reducción menor del 90%. En los 9 pacientes que tuvieron aneurismas, se monitorizaron los cambios a 3 y a 6 meses y no hubo cambios en la dilatación ni en el diámetro del aneurisma, ni tampoco presentaron ninguna ruptura. Y 5 pacientes recayeron con una media de tiempo de 21 meses, pero se consideró que estos pacientes recayeron porque tenían factor de riesgo de dos o más, de dos o múltiples órganos afectados al inicio, y aparte de eso recayeron en otros órganos. Por lo que la conclusión es, después de un tratamiento con glucocorticoides más inmunosupresores, el 82% de los pacientes lograron la reducción de la masa en más del 30%, y cuando se estudió la comparación entre los 3 inmunosupresores autorizados, no difirieron en eficacia entre ellos. Pasamos ahora a glucocorticoides y que no tuviera manifestación predominante, es decir, multiorgánica. Este fue un estudio chino, un ensayo clínico abierto a 34 meses de búsqueda. Fueron 40 pacientes, una distribución 1:1, se le dio dosis de prednisolona a 0,8 o a 1 miligramos por kilo día. Miren que ya acá subimos la dosis de miligramos de prednisolona. Y otro grupo con prednisolona entre 0,5 y 0,6 miligramos por kilo día, y cuyo objetivo fue evaluar la eficacia y la seguridad de dosis alta versus dosis media de glucocorticoides en la terapia de la inducción de la remisión de la enfermedad relacionada por IgG4, y se redujo esta dosis a las 4 semanas de un 5 a un 10% cada 2 semanas, y la dosis de mantenimiento fue de 7,5 a 10 miligramos día. Y el criterio de valoración principal era la tasa de la remisión a las 12 y a las 24 semanas. Observemos que no hubo tampoco diferencia en la distribución de los pacientes por sexo, por edad o por niveles serológicos ni clínica. Y vemos que las mayores afectaciones fueron pancreáticas de la glándula submandibular y los ganglios linfáticos. Entonces, en los pacientes, tanto de dosis alta como de dosis media, a la semana 12, tuvieron una remisión del 95% en ambos grupos. Sin embargo, a la semana 24, la remisión total del grupo de dosis alta se mantuvo en 95%, pero en el grupo de dosis media se redujo al 80%, pero a pesar de eso no presentó una significancia estadística. Y en ambos grupos también los niveles de IgG4 se redujeron a la semana 24, con una significancia estadística sin tenerla cuando se compararon entre ambas dosis. Por lo que la conclusión es que no hubo diferencias en la eficacia y la seguridad entre dosis alta y media de glucocorticoides en el tratamiento de la remisión de los pacientes con enfermedad relacionada por IgG4, y teniendo en cuenta pues ese efecto adverso de los glucocorticoides, la dosis media debe ser la primera opción para inducir la remisión, y las dosis altas pueden ser beneficiosas en pacientes con más órganos afectados. Entonces, como conclusiones para glucocorticoides, después de presentarle los 5 artículos, son: la inducción con glucocorticoides, vamos a utilizarla con dosis iniciales medias, entre 0,4 y 0,6 miligramos por kilo día durante 2 a 4 semanas. Voy a hacer una reducción gradual después de las 2 a las 4 semanas de la dosis de inducción, con 5 miligramos día de prednisolona cada semana o cada 2 semanas.
Con respecto a las dosis de mantenimiento, al hacer la sumatoria de todos los pacientes, la recaída se presentó en el 63% con dosis inferiores a 5 miligramos día de prednisolona, por lo que la dosis de mantenimiento se considera mejor por encima o mayor a 5 o iguales, perdón, a 5 miligramos día de prednisolona. En un estudio compararon pacientes que dejaron la dosis de prednisolona y otros que la mantuvieron a 5 miligramos día y tuvieron una tasa de recaída mayor los pacientes que la suspendieron, 43 versus el 23 con una significancia estadística. Pero acá la pregunta es cuánto debe ser la duración de ese mantenimiento y eso nos lo explica este estudio japonés retrospectivo de 22 centros. Fueron 17 años de búsqueda, más de 500 pacientes, y cuyo objetivo fue evaluar los efectos y las complicaciones de terapia de mantenimiento con glucocorticoides a largo plazo, con una dosis por encima de 2,5 miligramos de prednisolona en los pacientes con pancreatitis autoinmune tipo 1 relacionada por IgG4, mediante la tasa de recaída comparada con los pacientes que no recibieron esta terapia. Entonces, ¿qué quisieron ver como criterio de valoración principal? Si esa tasa de recaída en los pacientes a los que se les administró tratamiento de mantenimiento con glucocorticoides versus aquellos que no se les administró esta tasa, mantenimiento con glucocorticoides. Entonces vemos que los pacientes tuvieron alrededor de 65,2 años, la mayoría eran del sexo masculino y tuvieron un periodo de observación de 61,1 meses. Miren que la mayoría tuvieron mantenimiento con glucocorticoides y también la mayoría presentó mantenimiento con glucocorticoides mayor o igual a 5 miligramos día. Entonces, en la gráfica observamos que la recaída acumulada continuó aumentando el 10% en el primer año de mantenimiento hasta el séptimo año que subió al 43% y ya a los 10 años presentó una meseta. Entonces acá vemos que la tasa de recaída estuvo influenciada también por la dosis de esteroide utilizada para ese mantenimiento. La tasa de recaída fue significativamente menor en ese grupo que recibió 5 miligramos día de prednisolona en comparación con el grupo de menos de 2,5 con el grupo que la detuvo, pero el aumento de la dosis de 5 miligramos no logró ejercer ningún beneficio adicional sobre el riesgo de recaída, lo que lleva a la conclusión de que esos 5 miligramos se pueden considerar como una dosis óptima. Pero cuando se observaron las complicaciones graves relacionadas con los esteroides, lo que presentó significancia estadística fue efectivamente eso, la dosis por encima o mayor, igual o mayor a 5 miligramos día de prednisolona, principalmente diabetes, dislipidemia y osteoporosis, por lo que se recomendó continuar para tener una reducción de la tasa de recaída menor al 30% de 2 a 3 años de prednisolona a 5 miligramos día, evitando así el tiempo de la posible toxicidad con esteroides. Lo que había mencionado anteriormente, pues es lo mismo que nos dice en la conclusión, mantener de 2 a 3 años de la dosis de 5 miligramos de prednisolona para tener una reducción de la tasa de la recaída por debajo del 30%. Aunque también vemos que hay algunos pacientes que no recaen tras la interrupción del glucocorticoide y hay dos hipótesis. La primera es que el glucocorticoide se puede suspender debido a la eliminación completa de los linfocitos patógenos mediante pues, el uso prolongado de estos glucocorticoides. Y la segunda es que la enfermedad por IgG4 per se tiene un curso natural autorremitente y el glucocorticoide solo mejora el curso clínico pues hasta la autorremisión. Pasamos ahora a los agentes inmunosupresores sintéticos. Y este fue un estudio prospectivo, una corte francesa de 25 pacientes con una búsqueda de 20 meses, cuyo objetivo fue informar las características clínicas de laboratorio histológicas y los resultados del tratamiento de los pacientes con enfermedad por IgG4 y se evaluó la respuesta del tratamiento mediante estas tres preguntas del formulario y se consideró eficaz si al menos dos de estos tres preguntas mejoraban y según el criterio médico. La mayoría de los pacientes tienen afectación de ganglios linfáticos, seguido de pancreatitis y aladenitis o nefritis intersticial.
Vemos cómo en una media de seguimiento de 60.4 meses, los glucocorticoides fueron los fármacos que se utilizaron en la mayoría de los pacientes, obteniendo respuesta en 19 de 21 pacientes y en el 30% de ellos se pudieron suspender y el 48% de los pacientes requirieron una adición de inmunosupresión de otro inmunosupresor debido a la dependencia de esteroides o efectos secundarios a esteroides. Utilizaron azatioprina con una respuesta al tratamiento en 3 de 4 pacientes, rituximab con una respuesta en 2 de 3, ciclofosfamida en 1 de 3 y metotrexate en 1 de 2 pacientes hubo respuesta. Observamos que los efectos adversos principales se dieron con uso de glucocorticoides, con uso de azatioprina y con uso de metotrexate. Y llamó la atención que en pacientes que se les realizó trasplante hepático también utilizaron tocilizumab y hubo respuesta al tratamiento en el 100% del paciente que la recibió. Este fue otro estudio, el estudio español más grande, un estudio multicéntrico retrospectivo de un año. Encontraron 55 pacientes, la mayoría eran hombres, la edad media era de 53 años y alrededor del 47% tenía más de un órgano afectado y cuyo objetivo era describir la presentación clínica, las características histopatológicas, el tratamiento y la evolución de los pacientes, de una serie de pacientes españoles por enfermedad por IgG4 y el resultado pues, del tratamiento se dividió en remisión completa, remisión parcial o que no tuvieran ninguna remisión de la enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes recibieron glucocorticoides y miren la media de dosis bastante elevada, 55 miligramos día durante el primer mes y se redujo gradualmente hasta una media de 8 meses y 12 pacientes se mantuvieron con una dosis media de glucocorticoides a 7.5 miligramos día. 19 pacientes recibieron otros agentes inmunosupresores, micofenolato con 6, azatioprina con 9, combinación de metotrexato con azatioprina, combinación de azatioprina con ciclofosfamida, rituximab en 3 pacientes y cirugía en 16 pacientes. Vemos que al hacer el análisis después de 22 meses de seguimiento, los pacientes que recibieron agentes inmunosupresores, el 43.6 presentó una respuesta completa y el 43.7 recibió una respuesta parcial. Por lo que la conclusión es que los glucocorticoides son tratamiento eficaz de primera línea y a veces pueden ser combinados con agentes inmunosupresores cuando se requiera y no se asociaron a muertes ni neoplasias malignas por IgG4. Pasamos ahora a los agentes inmunosupresores específicos para la enfermedad por IgG4 y este es uno de los dos únicos ensayos clínicos controlados que hay. El primero es con micofenolato. Este fue un estudio chino, un ensayo clínico con 69 pacientes con diagnóstico reciente de enfermedad por IgG4 entre 18 y 70 años que no habían recibido tratamiento previo y observamos que hubo una aleatorización 1-1, 35 pacientes del grupo 1 con monoterapia con una dosis entre 0,6 y 0,8 miligramos por kilo día de prednisolona y el grupo 2 con 34 pacientes que recibió micofenolato de 1 a 1.5 gramos día con la misma dosis de glucocorticoide del grupo 1. Observamos que el objetivo era comparar la eficacia y la seguridad de los glucocorticoides combinados con micofenolato en comparación con la monoterapia en pacientes con IgG4 y el criterio de valoración principal era esa tasa de respuesta a los 12 meses. Vemos que en las características de base entre ambos grupos no hubo diferencia de estadística entre el número de órganos afectados y la mayoría tenía también compromiso de las glándulas salivares, lacrimales, nódulos linfáticos y páncreas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la tasa de respuesta y la tasa de remisión, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, a un seguimiento entre 1, 13 y 12 meses, respondieron bien a la terapia 1 después del primer mes de tratamiento y la mayoría de ellos pues lograron una remisión parcial en comparación con los del grupo 2 que lograron mayor remisión completa. Asimismo, cuando observamos la tasa de remisión acumulada fue mucho mejor para los pacientes de la terapia combinada 76.47 en comparación con el grupo 1 que fue de 51.42 con una P estadísticamente significativa. Con respecto a la tasa de
recaída de los dos grupos a los 3, a los 6, a los 12 meses, la tasa de recaída también fue mucho mayor para los pacientes del grupo 1 en comparación con los pacientes del grupo 2, al igual que la tasa acumulada de recaída y la tasa clínica acumulada de recaída. Cuando los pacientes del grupo 2 recayeron, lo hicieron más en las glándulas lacrimales y en los senos paranasales, y también la tasa de recaída se asoció cuando tuvieron una menor dosis de glucocorticoide en el mantenimiento por debajo de 5 miligramos día. En los 21 pacientes que recayeron, 14 pacientes fueron del grupo 1. A estos 14 pacientes se les adicionó otro inmunosupresor. 5 pacientes utilizaron metotrexate con una recuperación completa de esa tasa de recaída. 6 pacientes utilizaron ciclofosfamida. De esos, uno presentó remisión parcial y 2 presentaron recaída clínica. Y 3 pacientes utilizaron leflunomida, 2 con remisión completa y uno con recaída clínica. 7 pacientes del grupo 2, es decir, con la combinación de micofenolato, a estos pacientes se les prefirió adicional ciclofosfamida. Vemos cómo los pacientes con ciclofosfamida, uno solo de ellos fue el que presentó la remisión completa, y a un paciente se le quiso adicionar metotrexate que presentó remisión completa. A 5 pacientes se recayeron con recaída serológica, es decir, con niveles elevados de IgG4, y a estos pacientes que recayeron serológicamente se les prefirió dar ciclofosfamida, y a pesar del uso de ciclofosfamida, 2 de ellos presentaron recaída. Entonces, como conclusión, los pacientes que reciben la terapia combinada con micofenolato, la tasa de remisión es mayor y las recaídas son menores que los pacientes con monoterapia. A los pacientes con recaída serológica, pues se les puede agregar otro inmunosupresor en el momento en que en esta concentración aumente o ser observado durante un periodo de seguimiento, y si deben agregar sí o sí un inmunosupresor si los síntomas clínicos aparecen, por lo que la elevación sérica de IgG4 puede ser un marcador de pronóstico de recaída. Este fue el otro ensayo clínico controlado con leflunomida, también fue un estudio chino. Fueron 66 pacientes con diagnóstico también reciente de enfermedad por IgG4. Se hizo la aleatorización, a diferencia del anterior. El grupo 1 fue el grupo combinado. Acá se le dio glucocorticoide entre 0,5 y 0,8 miligramos por kilo día. La dosis de 0,8 se le dio a los pacientes que tuvieran más de 3 órganos afectados, y la de flunomida fue dosis de 20 miligramos día. Y el grupo 2 fueron 33 pacientes. Fueron monoterapia entre dosis de 0,5 a 0,8 miligramos por kilo día de glucocorticoide. Se mantuvo en un mes con posterior reducción gradual para tener un mantenimiento a los 6 meses de 10 miligramos día. Entonces, miren algo acá, y es que se tuvieron pacientes que ya habían recibido glucocorticoides o algún agente inmunosupresor a los 3 meses previos. El objetivo del estudio era evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia combinada con leflunomida y glucocorticoides en comparación con la monoterapia para prevenir la recaída de enfermedad por IgG4. Observemos también que los pacientes de ambos grupos presentaron, no hubo diferencias entre el número de órganos afectados o el número de órganos que necesitaran una intervención urgente de tratamiento, ni tampoco en el número de órganos afectados para considerarlo como enfermedad multiorgánica. Entonces, ¿qué observamos acá? Que la terapia combinada con glucocorticoide y leflunomida fue significativamente superior a la monoterapia con respecto al tiempo hasta la recaída de la enfermedad. Y vemos acá también que la duración de la remisión de los pacientes con terapia combinada fue mucho mayor con respecto a la monoterapia, 7 meses y 3 meses. Asimismo, la dosis acumulada de glucocorticoide era menor en el grupo de terapia combinada, y la dosis de recaída también fue mucho menor en el grupo de la terapia combinada. Por lo que la conclusión es que la terapia con leflunomida y glucocorticoide es significativamente superior a la monoterapia para prevenir esas recaídas en enfermedad por IgG4, y es bien tolerada.
Pasamos ahora a otros agentes inmunosupresores, la azatioprina, y en este caso quisieron observar si la azatioprina como terapia de mantenimiento, más no como terapia de inducción, servía para prevenir la recaída en enfermedad con pancreatitis autoinmune tanto tipo 1 como tipo 2. Recordar que la tipo 1 es relacionada por IgG4 y acá se le administra una dosis bastante alta a los pacientes, 1 miligramo por kilo de prednisolona, que se dio de 2 a 4 semanas y luego se redujo hasta suspenderlo, que esto es algo muy importante. Entonces, la indicación de la satioprina fue en 18 pacientes, es decir, el 78% de ellos, es decir, 23 pacientes. ¿Cómo se distribuyeron estos 23 pacientes? 18 que tuvieron recaída, 3 pacientes con afectación extrapancreática y 2 pacientes por aumento de los niveles de IgG4. Se inició la dosis entre 25 a 50 y se aumentó a 25 entre el 3 y el séptimo día hasta una dosis objetivo de 2 a 2,5 miligramos día. A todos los pacientes pues se siguió con tomografía a los 3 y a los 6 meses después de la inducción con el glucocorticoide. Entonces, de los 23 pacientes que se les dio versus a los 97 pacientes que no se les dio, se observó que los pacientes a los que se les dio tenían mayor edad, tenían también pancreatitis autoinmune tipo 1 y tenían mayor nivel de IgG4 sérica y mayor afectación renal y mayor afectación del conducto pancreático, y la mayoría de los pacientes también habían recibido tratamiento con glucocorticoides. Entonces, ¿qué tenemos? De esos 23 pacientes, de esos 23 pacientes, perdón, 14 pacientes no presentaron recaída, 6 pacientes sí presentaron recaída. La recaída fue bastante, un tiempo bastante elevado, a un tiempo medio de 24 meses. De los pacientes que presentaron recaída, se les volvió a adicionar el esteroide. De esos 2 pacientes no presentaron recaída y los que sí presentaron recaída fueron un tiempo medio de 11 meses y, en páncreas y 22 meses en riñón y se les adicionó esteroides más rituximab, desapareció allí la azatioprina. Y vemos cómo la línea de tiempo de supervivencia libre de recaída con azatioprina sola fue de 47 meses. Por lo que la conclusión es que el tratamiento con la azatioprina puede ser eficaz como monoterapia en mantenimiento, ya que el 70% de los pacientes tratados no mostraron recurrencia de la enfermedad con un seguimiento medio de 30 meses. Además de eso, la curva de supervivencia para la recaída muestra que el 75% de los pacientes tratados mantuvieron esa remisión hasta 36 meses. Con respecto a metotrexate, este fue una carta al editor, este fue un estudio retrospectivo cuyo objetivo fue evaluar también la eficacia de ese metotrexato para mantener la remisión inducida por glucocorticoides a largo plazo mediante la evaluación de la capacidad de la remisión de la enfermedad, la capacidad del paciente de disminuir o detener el glucocorticoide y la concentración sérica de los niveles de IgG4. Entonces, también acá fue una dosis alta, 1 miligramo por kilo día, se mantuvo de 2 a 4 semanas y se redujo gradualmente a 5 miligramos día hasta la suspensión en los pacientes que lograran hacerlo. La dosis de metotrexate fue oral o subcutánea y se introdujo en los pacientes, por lo general después del inicio de la prednisolona, cuando tuvieran una dosis entre 20,8 miligramos de prednisolona. Y se inició este metotrexato 10 miligramos y se aumentó hasta 20 miligramos. Entonces observemos que en los 10 pacientes que presentó el estudio, a 6 meses después, 2 pacientes lograron la remisión completa, 8 pacientes mantuvieron remisión parcial, por lo que continuaron con prednisolona a una dosis de 5 miligramos día y 12 meses después, 6 pacientes estaban con remisión completa y 4 pacientes mantuvieron remisión parcial, pero con dosis de prednisolona de 2 miligramos en un rango entre 0 y 5. Vemos cómo, aparte de eso, el índice de respuesta de la actividad por IgG4 se disminuyó en todos los pacientes a partir del primer mes y se mantuvo en remisión hasta los 12 meses de seguimiento. Por lo que la conclusión es que metotrexato mantuvo respuestas clínicas y serológicas logradas posterior a la remisión con el grupo corticoide y aparte de eso también produjo una reducción sustancial de la dosis global de prednisolona a menor a 5 miligramos día
después de los 6 meses en todos los pacientes y permitió la retirada del glucocorticoide en 6 pacientes a los 12 meses. Entonces, después de observar todos los estudios mostrados para esas terapias inmunosupresoras, podemos hacer inducción tanto con glucocorticoides como con inmunosupresores al tiempo y también hacer un mantenimiento con inmunosupresores solo. Entonces, podemos utilizar glucocorticoides más metrotexate, leflunomida, micofenolato o azatioprina y observar también que tenemos tasas de remisión más altas cuando la terapia combinada y tasas de recaídas más bajas y reducción del glucocorticoide para tener menores efectos adversos por ellos. Y con respecto a ciclofosfamida, se considera mejor utilizarla en pacientes que tengan recaída a pesar del tratamiento con los inmunosupresores, cuando tengamos nuevos niveles elevados de IgG4 como recaída o tengamos más de 3 órganos afectados. Con respecto a los factores de riesgo, sexo masculino, inicio más joven, niveles séricos elevados de IgG4, niveles séricos elevados de inmunoglobulina E, se considera que esta es una enfermedad moderada por TH2, por eso también se elevan los niveles de inmunoglobulina E, que producen interleuquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 13, aumento de eosinófilos o que tengan afectación multiorgánica. Pasamos ahora a los agentes dirigidos a moléculas rituximab. Este fue el único estudio con rituximab. Fue un estudio realizado en Estados Unidos, en Massachusetts, cuyo objetivo era evaluar ese rituximab en la enfermedad por IgG4. Fue un ensayo piloto abierto prospectivo. Se fueron solo 30 pacientes y recibieron 2 dosis, 1 gramo día 0, día 15. Vemos cómo más del 80% solo recibió rituximab en terapia y el uso de glucocorticoides en estos pacientes solo fue la premedicación para la aplicación de rituximab. La actividad de la enfermedad entonces se midió mediante ese índice de respuesta de la enfermedad relacionada por IgG4 y la evaluación global del médico. Y el desenlace primario pues se vio en 2 puntos en la reducción, perdón, de 2 puntos de ese índice de actividad medido a los 6 meses y la remisión completa era que ese índice de actividad fuera de 0 y que los pacientes no tuvieran uso de esteroides. Con respecto a los órganos afectados, la mayoría de ellos era la afectación pancreática seguida de las glándulas salivales o hepatobiliares y de los ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué se obtuvo como respuesta? A los 12 meses, el 90% de los pacientes, es decir, ese 13% que estaba tomando glucocorticoides, estaban completamente por fuera del uso de glucocorticoides. Asimismo, 14 pacientes, es decir, el 47%, lograron que se mantuviera la remisión completa durante esos 6 meses y la remisión completa con o sin los niveles de IgG4 sérico se aumentó por encima del 47%, subió al 60% a esos 12 meses. Y aparte de eso, la recaída a los 6 meses se presentó en 3 pacientes y de 6 a los 12 meses en 4 pacientes y se requirió una dosis adicional en esos 4 pacientes que recayeron entre el mes 6 y el mes 12, por lo que ellos consideraron que los pacientes con una afección limitada de órganos tenían más probabilidad de lograr la remisión completa a los 6 meses en comparación con aquellos con afectación multiorgánica. Cuando se estudió el índice de actividad de la enfermedad con el valor de IgG4 sérico y sin el valor de IgG4 sérico, vemos como a los 6 meses tuvieron un índice de 0 a seguimiento de un año y vemos cómo al seguimiento de los 90 días empezó la disminución hasta llegar a los 6 meses de esa respuesta, esa escala global medida por el médico de 0 a los 6 meses. Solo para tener en cuenta que los niveles de IgG4 disminuyeron en 8 pacientes y no se presentó esa reducción en 19 pacientes. Por lo que la conclusión es que podemos utilizar rituximab para la inducción y el mantenimiento de la enfermedad relacionada con IgG4, principalmente cuando estén contraindicados los glucocorticoides o en pacientes con enfermedad multiorgánica, pero también son claros ellos en decir en que se necesitan más ensayos clínicos para perfeccionar ese uso óptimo de rituximab en enfermedad por IgG4.
Pasamos ahora a una molécula que todavía está en estudio, que es el inebilizumab. Este es un anti-CD19. El estudio se llama Mitigate. Fue un ensayo, es un ensayo internacional de 22 países, prospectivo doble ciego, controlado por placebo, y se prevé que participen alrededor de 160 pacientes. Acá lo interesante es que los pacientes para su ingreso deben tener una recaída previa de la enfermedad y deben estar utilizando glucocorticoides en ese momento de la recaída. Y para ingresar al estudio deben tener una dosis de glucocorticoide menor o igual a 20 miligramos y a las 8 semanas de haber ingresado al estudio deben suspender el glucocorticoide. Entonces, cuando ellos tengan la dosis de 20 miligramos, se les dio inebilizumab 300 miligramos IV día 1, día 15 y la semana 26 y se va a seguir a las 52 semanas. Los pacientes para eficacia y seguimiento de efectos adversos van a ser seguidos durante 2 años y los pacientes que quieran van a continuar tratamiento por inebilizumab por 3 años. Pasamos ahora a otra molécula que es abatacept. Este es el único estudio con, abatacept. Fue un estudio prospectivo abierto y de prueba de concepto. Solo fueron 10 pacientes, cuyo objetivo también era evaluar la eficacia de abatacept en los pacientes con IgG4 activa. Y miren que cualquier modulador de la enfermedad se suspendió en el momento de la selección y si habían recibido anti-CD20, debía haber sido por encima de los 6 meses. Aparte de eso, se excluyeron pacientes con enfermedad renal y con creatinina sérica por encima de 2. Se les dio 125 miligramos de abatacept subcutáneo administrados al inicio y luego a la semanal para un total de 24 dosis y los glucocorticoides podían ser usados al inicio del estudio, pero debían suspenderse al mes de la aplicación de abatacept. El criterio de valoración principal también era esa escala de actividad de la enfermedad por IgG4 de 0 y dosis de prednisolona de 0 a las 4 semanas. Entonces, ¿qué se obtuvo? ¿Qué observamos en la línea de base? La mayoría eran hombres. Vemos que por fin hay un estudio con un solo hispano y el número de órganos afectados era de 5, era bastantes órganos afectados. Entonces, ¿qué se obtuvo? 3 sujetos alcanzaron el criterio de valoración principal, 6 sujetos tuvieron una respuesta de la enfermedad a la semana 12 y solo 5 mantuvieron esta respuesta a la semana 24. Por lo que la respuesta al tratamiento con Abatace en este ensayo fue variable, solamente el 50% lo logró, pero digamos que tuvieron buena respuesta con Abatace solo sin necesidad de glucocorticoides. Ya por último, recientemente se eh, publicó este algoritmo de tratamiento para enfermedad relacionada por IgG4 que fue realizado por la doctora Olimpia Orozco, que trabaja en el Hospital Von Helbro en Barcelona, España, donde a ellos, al panel de expertos, se le pidió que eligieran el fármaco preferido para el tratamiento de mantenimiento. Entonces ellos indicaron de primera línea rituximab, de segunda línea azatioprina y de tercera línea metotrexato. Asimismo, el 67% coincidieron en iniciar tratamiento de mantenimiento y tratamiento de inducción con glucocorticoide de manera simultánea a un seguimiento al menos de 2 años. Y en el caso de recaída, ellos prefirieron cambiar el fármaco modulador de la enfermedad en vez de aumentar la dosis de ese fármaco. Con respecto a los niveles de evidencia, vemos que los que tienen nivel de evidencia 1 es la dosis de inducción de glucocorticoide entre 0,5 y 0,6, hacer una dosis de mantenimiento de la inducción por encima de las 4 semanas y después de ahí la reducción gradual y ojalá que se mantenga la reducción, la dosis de mantenimiento, perdón, de esteroide menor o igual a 7,5 miligramos día con o sin modulador de la enfermedad. Aparte de eso, observamos cómo las recomendaciones para la evaluación exhaustiva de los criterios para riesgo de recaída aún están en nivel de evidencia 4D y los
con respecto también a la búsqueda para imagenológica en recaídas, el que mejor nivel de evidencia tiene es el PET con respecto a TAC y la resonancia, y al igual también que la recomendación de expertos es que se repitan entre 4 y 6 meses después del inicio del tratamiento. Entonces, en su algoritmo de tratamiento, con el cual también estoy de acuerdo, en esos pacientes que presenten riesgo de recaída o que tengan manifestaciones severas o que requieran urgente o que requieran tratamiento urgente por afectación multiorgánica, utilicemos la terapia combinada de glucocorticoides a dosis de 0,4 y de 0,6 por 4 semanas con otro fármaco, rituximab, micofenolato, leflunomida, azatioprina o metotrexate. Observemos cómo rituximab solito pudo tener el tratamiento en los pacientes sin necesidad de glucocorticoide. Entonces individualicemos a estos pacientes, o también la individualización del tratamiento con glucocorticoides endovenosos. Si definitivamente no presenta estos factores de riesgo, utilicemos solo glucocorticoides a la misma dosis por 4 semanas. Hacemos la reducción gradual después de estas semanas de 5 miligramos. Si el paciente responde perfecto, lo llevamos hacia 2 años. Si el paciente no responde, vamos a hacer la adición de otro modulador de la enfermedad. O si definitivamente no responde, en vez de aumentar la dosis, lo voy a cambiar, y esto también lo voy a llevar a 2 o 3 años de tratamiento. Por lo que, aquí les dejo el link para que descarguen el índice de respuesta de la actividad de la enfermedad relacionada con IgG4. Este es el link del ensayo original. Y las conclusiones es que los glucocorticoides representan la opción de tratamiento de primera línea para los pacientes con enfermedad de IgG por IgG4. Para prevenir la recaída se puede agregar un modulador de la enfermedad en pacientes con mayor riesgo de sufrir brotes. Se puede utilizar rituximab o fármacos no biológicos como metotrexato, leflunomida, azatioprina o micofenolato para la inducción de la remisión junto con el glucocorticoide. Los glucocorticoides a dosis bajas como sin modificador de la enfermedad son útiles para el mantenimiento y para prevenir los brotes. En pacientes que recaen después del tratamiento, ahí sí deben ser tratados sí o sí con algún modulador de la enfermedad. Y el seguimiento se basa pues en la correlación entre los exámenes, en el examen físico, las pruebas de imágenes y laboratorio, y a la mayoría de estos pacientes los debemos seguir durante toda la vida. Muchísimas gracias.